Pues a mí todavía me maravillan los organismos, ¿no? No hay una sola vez que me meta al agua y no haya salido con algo nuevo en mi cabeza. Es inagotable. Para mí como investigador, estar trabajando en el mar, estar buceando, es como estar viéndome un documental en el cual yo soy uno de los actores, ¿cierto? Eso es un documental en carne y hueso, en tiempo real. Eso es una berraquera. Mateo se pasaba las vacaciones de mitad de año, las de diciembre o las de Semana Santa, en el mar. Iba mucho a San Andrés a visitar a mis abuelos que vivían allá. Así como a veces los futbolistas recuerdan su primer balón. ¡Ey! ¡La pelotica! Lo que recuerda a él es cuando le regalaron su primera careta. Me regalaba una caretica y yo me metía así al agua a mirar y una palita con la que recolectaba conchitas, piedritas y corales. Cangrejos, caracoles, de todo. Y que 40 años después colectaría como científico y compartiría con su hijo Maxi. Estos coralitos son los mismos coralitos que mi abuelo me mostraba cuando estaba yo chiquitico. Y fue en esas, allá en la San Andrés de los años 80, que el abuelo Alfonso le dijo las palabras definitivas. ¿Y qué dijo? Me dijo, no, usted tiene que estudiar es biología marina. De mente y es la historia de mi gente. Historias de mente. Es la historia de mi gente. Con el corazón. Con el corazón y la razón. Historias de mentes. Mi nombre es Mateo López Victoria, soy profesor en la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Actualmente me desempeño como director del programa de biología. ¿Estamos haciendo intervención o qué? No, te digo que es flor salvaje. Entonces, hay una parte en la novela en que los dos villanos secuestran a Flor y vos vas el villano. Yo estudié biología marina en la Universidad del Valle. Con la biología me pasó que me estalló en la cabeza la diversidad. Entonces, digamos, el componente marino seguía siendo importante, pero yo hice cursos en ornitología, hice varios en zoología. Al menos de asistente fui a varias clases de entomología y me interesó un poquito, no mucho, pues algunos aspectos de botánica. Y ya cuando entramos en las asignaturas profesionalizantes de biología marina, ahí sí ya yo terminé de retomar y de redefinir que lo mío era ecología marina y arrecifes coralinos. Y el final de mi carrera, afortunadamente, lo pude hacer con un trabajo de grado en arrecifes coralinos. Un proyecto muy grande en el que hicimos un atlas de todos los arrecifes coralinos de Colombia. Este libro se convirtió, después de su publicación, como el marco de referencia de dónde están los arrecifes coralinos y las áreas coralinas en Colombia, y por ende, de ahí se derivó también la legislación que los protege. Mi tesis de pregrado salió aquí publicada como uno de los capítulos del libro. Los corales, sobre todo los corales duros, son un grupo de organismos animales muy comúnmente confundidos con plantas o con sustrato inerte por las personas. Realmente son unos animales coloniales. Lo más parecido a un coral que la gente, digamos, tiene en su cabeza es una anémona o una medusa. Ellos son del mismo grupo de organismos. La diferencia de los corales duros de anémonas y medusas es que los corales duros construyen un esqueleto, un exoesqueleto de carbonato de calcio y viven sobre él. ¿Cómo le quedó el ojo, chino? El coral tiene una particularidad
que a nosotros como animales se nos dificulta un poco entender, y es que el coral y la mayoría de corales duros son colonias realmente que no están compuestas por muchos individuos, sino que están compuestas por el mismo individuo clonado miles de veces. Entonces son arquitectos de ciudadelas submarinas, los corales duros. Y son como las anémonas, unos pólipos de tentáculos con una boca en el centro, solo que al ser coloniales y clonales los hay por cientos de miles en un mismo organismo. Cientos de miles, 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 miles. Ustedes pueden tener un plano, un fondo arenoso, y ustedes van a tener una riqueza de especies pues baja, ¿cierto? A eso le añaden unos cuantos corales por ahí y la cosa mejora. Y a eso le añaden unos edificios realmente, unas estructuras construidas por esos corales durante miles o millones de años, y el resultado de eso es el ecosistema más biodiverso que hay en la Tierra por metro cúbico. Van a tratar de identificar unas primeras estructuras generales. Lo primero es el cáliz. ¿El cáliz se ve desde adentro también o es todo eso de aquí afuera? El cáliz es el límite hasta donde llegaba el pólipo. Vos estás a la vez de buenas y de malas, porque te tocó un coral solitario. O sea que lo que tenés en la mano es el cáliz. Ah, ok. Y fíjate que sí parece. O sea, aquí no falta sino servir el vino y tomarse. La biología es una profesión muy de vocación. Las personas que nos hemos dedicado a eso lo hemos hecho como por una entrega y una pasión por el conocimiento. Es que hay una estructura dentro del coral que tiene forma así. No sé si eso es desde O ahí sea, donde identificaste una especie de cruz o asterisco. Sí. Bueno, vas bien. Porque acuérdense que varios. estábamos viendo simetría radial. Sobre todo desde la docencia, el gran valor que le hallo yo es a esas mentes jóvenes, frescas todavía, sin muchos prejuicios, haciendo preguntas. Y eso refresca mucho al investigador. El investigador lleva cosas con conocimiento de causa, que él mismo hace, investiga al salón de clase. Y en el salón de clase surgen preguntas, iniciativas, ideas. Y eso para un profesor a mí me parece fundamental, y para un investigador también. Historias de mi gente. Los profesores solo andan educándote. Es su legado para que así tú puedas crecer. Si no existieran, dime tú cómo podrías hacer. Ni aunque quisieras, no pudieras ni un libro leer. Me enseñaste matemáticas. Me enseñaste tecnología, me enseñaste la tica. Me enseñaste todo lo que me podrías brindar. Las bases más importantes para poderme educar. Oh, historias de mi gente. Y con la razón. Desde hace 25 años, Mateo López y varios biólogos más, algunos sus maestros, otros sus alumnos, monitorean los arrecifes coralinos colombianos a partir de una técnica creada por un grupo multidisciplinario en el país. Junto a su profesor y amigo, Fernando Zapata, visita con frecuencia los arrecifes de la isla Gorgona. El grupo de profes de la Univalle fue muy inspirador para nosotros, para mi cohorte al menos, ¿cierto? Todos los profesores en general, pero con Fernando desde el principio pues hice mucha química, porque él primero es ecólogo de arrecifes coralinos, entonces él era el profesor que dictaba las asignaturas que a mí me interesaban más. Mateo vino a tomar primero el curso de ecología marina y pues ahí fue que yo lo conocí. Lo otro es que Fernando pues es
particularmente riguroso científicamente hablando, y eso también me llamó mucho la atención. Que mis cursos siempre han tenido una salida de campo y especialmente siempre he querido que los estudiantes propongan un proyecto de investigación, desarrollar cómo van a tomar los datos, cuál es la metodología que van a usar, después ir, colectar los datos y después regresar aquí, sentarse a analizar los datos y luego tienen que escribir un artículo y tienen que presentarlo en una ponencia oral. Y ya con el tiempo, pues no solamente seguimos trabajando en cantidad de proyectos, sino que nos hicimos buenos amigos. Y sobre todo nos ha facilitado mantener el vínculo un monitoreo de arrecifes coralinos que él principalmente lidera y mantiene desde hace 24 años en Gorgona. Hace 25 años nos sentamos un montón de personas, liderados por Jaime Garzón y Alberto Rodríguez, a pensar un sistema de seguimiento a los arrecifes coralinos en Colombia. Ya hace 25 años se sabía que venían en declive a nivel mundial, ¿cierto? Entonces había una preocupación por los de Colombia. Diseñamos un sistema de monitoreo muy sólido, muy estable, robusto, que sí tiene una demanda muy grande de trabajo en campo. O sea, hay que ir todos los años al arrecife, encontrar unos pares de varillas, ¿sí? Entre esos pares de varillas se extiende una cadena, ¿sí? Esa cadena lo que hace es entregar una información de las coberturas, porque describe el perfil del arrecife entre las dos varillas. Y asociado a ese dato de esas coberturas del fondo, cuánto hay de coral, cuánto hay de algas que se ha muerto, se hace una evaluación de las enfermedades, si hay o no hay enfermedades presentes en los corales, cómo están los invertebrados asociados. Y se hace un seguimiento a la comunidad de peces. ¿Qué especies de peces hay? Eso es riqueza, diversidad, digamos. Después todo eso va a unas bases de datos y se inicia un proceso de análisis de esa información. Entonces, pues es sencillo. ¿Cómo está en el año 10 respecto al 2? ¿O cómo va en el año 15 respecto al 5? Y eso se correlaciona con variables ambientales y cosas que pasan a nivel local o global. La problemática de los arrecifes opera a diferentes escalas, a una escala global, a una escala regional y a una escala local. Un impacto local muy fácil de ver y de evidenciar en el tiempo es la sobrepesca. Es muy fácil de notar en un sitio que es muy turístico, que queda al lado de los arrecifes, lo que hay es una sobreexplotación. Eso es un impacto que opera a escala local. De escala regional, uno puede plantearse asuntos como la contaminación. Por ejemplo, el río Magdalena, lo que deja la minería ilegal y la legal también, lo que dejan las minerías en general de todo tipo. Todo eso va finalmente a las aguas, desemboca al mar. Y de escala planetaria o de escala global tenemos pues el más conocido de todos, que la gente llama cambio climático, que en este caso particular es el proceso de aceleración en el calentamiento del planeta. Entonces hay cantidades de factores que afectan a los arrecifes. ¡Las profecías se cumplen! ¡Es el fin! No, no se deje de la vida, lúchela. El deterioro que hemos identificado en los arrecifes coralinos a nivel mundial ha obligado a implementar estrategias de restauración activa. Así sí salvan a los animalitos. Y la restauración activa de los arrecifes coralinos implica tener en unas guarderías unos corales que han sido fragmentados o reproducidos de manera asistida.
y hay varias cosas andando en términos de guarderías. Entonces está lo que se hace con corales ramificados, que es básicamente, los corales ramificados son como un arbolito, pues, pero recuerden pues que es duro, de carbonato de calcio, y lo que se hace es hacer unos cortes de algunas ramas selectivamente, y esas ramas pequeñitas se pegan a unas superficies o a unos sustratos. Cuando ya está de un tamaño suficientemente grande, se lleva al lugar pues de disposición final, donde va a quedar creciendo ya de por vida. Y los corales masivos que crecen pues en forma esférica o semiesférica son un poco más complejos. Hay que realizar cortes con sierras sin fin o con equipos especiales de corte. Uno lo fragmenta en varios pedazos y lo pega sobre una superficie donde la va a recubrir, va a crecer en ella. Y como es un organismo clonal, es el mismo partido en varios pedazos, apenas se tocan los tejidos se fusiona, el crecimiento se amplifica, se hace más rápido. Y cuando ya está de buen tamaño, igual que con los ramificados, se lleva al arrecife o al sitio que uno quiere restaurar. En 2-3 años está de un tamaño suficientemente robusto para que sobreviva. Cada acontecimiento tiene su proceso y la espera es uno de ellos, y aquí te queda demostrado un buen resultado, mayor tiempo empleado. El esfuerzo cosecha sus frutos cuando vemos el avance desde algún punto. La paciencia es la actitud clave en el proceso. Si no tienes de ella, no es avance, es retroceso. Historias de mente que ten. Mientras hace su trabajo en el fondo del mar de Gorgona, Mateo canta en coro con las ballenas. Y ya de vuelta en Cali, comparte su tiempo, su conocimiento y amor con quien es al tiempo su mejor alumno y maestro, su hijo Maxi. Está buena esta colección. ¿Sabes qué es este? Un coral. Sino que ya está todo erosionado, ya está todo gastado. Yo también tenía una colección de estas cuando estaba chiquito. Maxi es lo mejor que nos ha ocurrido hasta ahora en nuestras vidas, a mi esposa y a mí. Y Maxi es, sobre todas las cosas, otro profesor. Es un maestro. Eso pues es un sitio común, es una especie de cliché. Pero en mi caso particular, Maxi no solamente me renovó esa pasión infantil por la naturaleza, porque como tengo que hablarle en lenguaje de niño y con una aproximación de niño, pues me toca revivir o tratar de emular esas fascinaciones por lo que vamos descubriendo juntos. Roca de lava. Pero también es un revelador de todo lo que no me gusta de mí. ¿Y este sí qué era? Este sí, dime tú qué era. El colmillo de un diente de sable. Sí, el colmillo. Ajá. Este es el colmillo de diente de un sable. Eso. Entonces, en la medida en que quiero ser una mejor persona para él, como ejemplo, Un calamar. yo creo que me voy convirtiendo en una mejor persona. Es una estructura que tienen adentro los calamares que le dicen pluma, pero no es una pluma como la de los pájaros. Ah, ese está chévere. ¿Qué es ese? Y me he esmerado por tratar de explicarle de la manera más sencilla posible la naturaleza. Era la roca. Y yo pienso que eso me ha ayudado también a mí como pedagogo, como profesor. Ahora, serán los estudiantes los que digan si es cierto o no. Mateo y las oportunidades que he tenido de trabajar con él me han dejado un legado principalmente pues en torno a la conservación y más que todo como al interés y la pasión que se puede tener por los corales. Y aparte de la ciencia, yo pienso que uno de los aspectos más importantes del legado es la pasión. O sea, la motivación que tiene Mateo es muy contagiosa, lo lleva a uno a seguir con ganas de seguir investigando. Siempre Mateo está contagiando esa energía y ese positivismo en torno a seguir haciendo ciencia, en este caso pues de los arrecifes coralinos. La curiosidad siempre está ahí. Uno puede no estar ya tan apasionado,
pero la curiosidad es un motor que se le implanta a uno y ya no se le quita. Porque la vida a uno se le convierte en todos los aspectos en una permanente y constante indagación. La duda es eso, desconfiamos de lo que estamos viendo. Entonces entramos en un proceso en el que todo el tiempo hay que constatar, porque es la única manera de ir construyendo un conocimiento basado en hechos que sea sólido, ¿sí? Y no es la búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad es problema de los abogados. Y la verdad es un problema también de las religiones, dependiendo de cuál Dios estemos hablando o cuáles dioses, y eso es la verdad. Lo nuestro no es sobre la verdad, sino sobre los hechos y un acervo de conocimientos que nos permita ir construyendo y reconstruyendo una realidad. Cuando vos ya estás habituado a eso, se te da naturalmente, es la profesión. Digamos, un maestro ahora se vuelve hábil con el palustre, ¿cierto? Nosotros nos volvemos hábiles en ese proceso de reflexión sobre la observación, sobre lo que leemos, sobre lo que experimentamos. Y con lo que resulta de ahí, nos regresamos a la pregunta original o a la hipótesis y decimos, la contesté, no la contesté, un momentico debo reformularla y vuelve y juegue. Es una máquina que todo el tiempo está replanteándose las cosas, cuestionándolas, analizándolas. Mira, esta sería la técnica. Repetís esta técnica y la vas perfeccionando y la vas puliendo. ¿Cuántos cogí? 3. Hay unos más grandes por allá abajo, ¿ves? Mateo siempre ha sido muy inquieto porque, digamos, a personas como él siempre hay muchas cosas diferentes que le llaman la atención y que lo atrapan, ¿cierto? Si por mi trabajo y por las cosas que yo haga hay un arrecife en mejores condiciones, ¿sí? O se mitiga un proceso de degradación, o logramos restaurar un pedacito, así sea un pedacito, y yo puedo retirarme, ojalá dentro de muchos años, y ver que ahí quedó, eso ya para mí sería suficiente. Si el legado que dejamos no es un pedazo de tierra en mejores condiciones de las que estaba cuando me lo entregaron, pues no vamos a lograr nada. Pienso que el sueño principal ahora de familia nuestro es poderle dar a nuestros hijos una crianza en unas condiciones de naturaleza. Mira quién llegó aquí a este árbol. Que no crezcan como unos niños de ciudad desconectados del entorno y de la naturaleza que los rodea, ¿sí? Miren, tómenle una foto de ese que está por allá arriba, el carpintero allá, miren. Básicamente ese es como el proyecto, y seguir construyendo con ese conocimiento un patrimonio natural menos afectado, ojalá recuperado hasta donde sea posible. Somos parte de la tierra, mando propietarios de ella. Un pequeño grano de arena entre desiertos de estrellas. Hay maravillas, océanos, selvas tropicales, lo entendiste. No somos el núcleo de ella, de mente, detente y métetelo en la mente. Porque un mundo sin orden es un medio sin ambiente. La tierra es éxtasis de organismos y emociones. Hay vida que aún ni vemos más allá de nuestra gente. Historia de mente, historia de mente. Corales, pólipos, animales, estructura, profundidad, todo con misma fisura. Paisajes marinos, selva tropical del mar, fotosíntesis, vida en las miniaturas, crecimiento, información, esqueleto y extensión.
Diversidad, invertebrados, animales, organismos, cambio de clima y el estado crítico el mismo.